El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que a lo mejor te va a poner los pelos de punta, pero que son casos de la vida real, y es que los romances que te presentaremos a continuación, bien pudieron terminar con sus protagonistas en la cárcel debido a que eran relaciones prohibidas y fuera del margen de la ley. Pero, al final de cuentas, como dicen por ahí, algunas veces la justicia es ciega. Los romances de cárcel. Y nuestro primer participante en esta lista es uno que lo hizo no una sino varias veces. ¿Qué cosa? Pues casarse con una joven de 16 años, cuando él ya sobrepasaba los 60. Así es tía Chuchis, aunque no lo crea, su querido flaco de oro, era bastante pervertido. El personaje del que hablaré no se dedicaba precisamente a la actuación, sino a la música, el gran compositor e intérprete de boleros, Agustín Lara. Como muchos saben, el cantante gustaba mucho de lugares donde las mujeres se dedicaban a vender su amor. Aún así, no fue ahí donde precisamente encontró a su esposa. La historia nos dice que el señor puso sus ojos en una mujer más alta, una mujer muy sofisticada y famosa. Estoy hablando de María Félix, a quien él por cierto ayudó para que ella pudiera recuperar a su hijo Enrique Álvarez Félix, quien estaba separado de la actriz. ¿Y qué es de uno? Bueno, porque les cuento todo esto, porque quiero llegar a la situación principal. María Félix y el llamado Flaco de Oro no tuvieron hijos propios, sino que formaron una familia con el hijo de María, Enrique, y una hija adoptiva llamada Elena Durán. Aquí es donde la historia toma un giro de romance de cárcel. A pesar de haber consolidado la familia Lara Félix con Elena y Enrique como hijos, la situación dio un giro inesperado con el paso del tiempo. La que fuera su hija adoptiva, tal vez no hija de sangre, pero sí hija de hecho y compromiso, tenía en teoría la protección de Agustín Lara, quien debía velar por su integridad. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Sin embargo, con los años, esa relación de padre e hija quedó en el olvido, y lo que nadie imaginaba sucedió, se convirtieron en marido y mujer. Según información del Heraldo de México, la pequeña Elena llegó a casa de Lara con su tía cuando tenía apenas 8 meses de edad. A los 5 años, María Félix y Agustín Lara decidieron adoptarla con la intención de brindarle una mejor vida. Pero, años más tarde, el destino y las decisiones humanas los llevaron por un camino inesperado. ¡Ah, caray! Elena y Agustín se reencontraron y terminaron casándose, un evento que quedó registrado en fotografías de origen incierto que lo atestiguan. Este matrimonio desató una ola de controversia. ¡Canalla! La madre biológica de Elena, Chabela Durán, amiga cercana de Lara, rompió toda relación con su hija a raíz de esta unión. Además, la diferencia de edades entre ellos atrajo los reflectores de todo el mundo. En ese momento, Elena tenía apenas 17 años, mientras que Agustín rondaba los 60. Siempre le rindo yo un homenaje, porque fue una mujer que a pesar de que él se casó con muchas mujeres o con todas nosotras, ninguna boda fue legítima. Elena llegó a declarar que la boda se llevó a cabo para proteger a Agustín, aunque nunca se aclaró de qué o por qué. Más allá de la explicación, esta relación quedó marcada por dos temas escandalosos. El primero, el posible incesto, ya que aunque no era su hija biológica, convivieron como padre e hija durante su infancia. El segundo, la abismal diferencia de edades, pues ella era todavía una menor de edad. Una historia que, sin duda, sigue dando de qué hablar. Que de tu boca la miel quiera, que pague con brillar. Otro ídolo de la época de oro del cine mexicano que tenía cierta inclinación por las parejas muy jóvenes fue, nada más y nada menos, que el eterno galán Pedro Infante. Su fama de conquistador iba más allá de la pantalla, y su vida amorosa era digna de un guión de telenovela, pero de los polémicos. Y cruel y despiadado. A pesar de las leyes que prohíben que un hombre mayor de edad se relacione sentimentalmente con una jovencita, esto no pareció ser un obstáculo para Pedro. Aún estando casado con la señora María Luisa León, quien, dicho sea de paso, jamás le concedió el divorcio legal, el ídolo continuó involucrándose con diversas señoritas. Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Entre ellas, destaca un caso quizá no tan conocido, el de Lupita Torrentera. Lupita,
considerada su segunda esposa, aunque nunca existió una unión legal, tuvo 3 hijos con Pedro. Sin embargo, cuando lo conoció, Lupita era tan joven que ni siquiera tenía edad para votar. Le da vuelo al hilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas, cumplió apenas los 30. Su madre, preocupada, intentó por todos los medios impedir la relación, pero la amabilidad, caballerosidad y sencillez del galán lograron conquistar también a la señora, quien finalmente aceptó lo inevitable. No lo podía soportar. ¡Qué horror! ¡Qué sufrimiento! Y así, Pedro, siendo ya todo un señor hecho y derecho, decidió fijarse en una jovencita que, según algunas versiones, tenía menos edad de la que se decía oficialmente. Pero aquí no acaba el escándalo, porque Lupita no fue la única menor de edad en la vida de Pedro Infante. Claro. ¿Cómo se siente como abuelito abuelo? sexy? Ay, Es un papucho. Otro romance que levantó polvo fue el de Irma Dorantes. ¿La conoció cuando era mayor de edad? Claro que no. Irma era apenas una niña cuando cruzó caminos con el actor, y aunque luego formalizaron su relación, este matrimonio trajo consigo más líos. Volviste a separarte de Pedro Infante. Es uno de los minutos que cambian tu destino, Irma Dorantes, ¿no? Este minuto cambió mi destino. La señora María Luisa León acusó a Pedro de bigamia, ya que, legalmente, seguía siendo su esposo. En esos días, Pedro ya era perseguido por la ley por su situación marital. De hecho, cuando viajó a Mérida, donde tristemente falleció en un accidente aéreo, se encontraba prácticamente escondido de María Luisa, quien no perdonaba su infidelidad. ¿Qué pasó a raíz de la muerte de Pedro? Empezaron a vaciar mi casa. ¿Quién? Tan grande era su rencor que, tras el fallecimiento del ídolo, no permitió que Irma Dorantes entrara al velorio mientras ella estuviera presente. Pero recuerden que como todo hay en la viña del Señor, no solo hay casos de hombres que se han aprovechado de la juventud de una jovencita, también existen casos a la inversa. No son tan comunes, pero de que los hay, los hay. El primero de estos casos es protagonizado por quien en la década de los años 80 era toda una sex symbol, la actriz y cantante Lucía Méndez, quien se sabe, se rumora que vivió un fuerte romance con un menor de edad, Luis Miguel. Una vez me contó mi tía Lulú que cuando ella era empleada doméstica en la colonia de las Lomas de Chapultepec, entre el gremio de las empleadas de esas casas ricachonas, se sabía que efectivamente la señora Méndez y el hijo de Luisito Rey se ponían unas trasnochadas llenas de romance y donde había de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Claro, por supuesto que no solo mi tía Lourdes y sus amigas hablaban de tan mentando romance, sino que la misma Lucía lo ha confirmado. Y esto sucedió y de alguna forma... ¿Tú estabas en tu cuarto? Yo estaba en mi cuarto, me tocó la puerta y me dijo que estaba muy triste porque no sabía nada de su mamá. En entrevista con Marta Figueroa y Pepillo Origel, confesó que sí hubo romance. Ella no va a decir también que fue un romance de cárcel, pues es evidente que existe una diferencia de edad. Ella nació en el año 1955 y Luis Miguel en 1970, pues si aprendí a restar bien en la primaria, son 15 años de diferencia. Bueno, ya vamos a hablar de Luis Miguel. Ya nos quitamos ese pendiente, Lucía. Bueno, lo conocí en Miami. Me llegó en la madrugada con una botella de champaña. Otro caso de mujeres ya entradas en años con un jovencito es el que se destapó hace algunos años entre las hermanas Kardashian y el joven Justin Bieber. Es que con tanto escándalo de las famosas fiestas blancas, salió a la luz que la mismísima Kim Kardashian no tuvo ningún problema por disfrutar de la compañía de un jovencito Justin Bieber. De acuerdo a información de Chisme No Like, la influencer mantuvo relaciones íntimas con Justin cuando él aún no celebraba su cumpleaños 17. Ella ya era una mujer hecha y derecha, y como se sabe en este caso, es uno de los más fuertes, pues se dice que Justin no estaba en sus 5 sentidos en aquellas reuniones. Él parecía una nena. ¿Qué mejor idea que juntarlo con Kim Kardashian para hacerlo más macho alfa? Le hicieron una sesión de... Y como decía Raúl Velasco, aún hay más, él también sale a relucir en este tema, pues hay fuertes rumores que el conductor del programa Siempre en Domingo se aprovechó de su privilegiada figura para ser novio de una joven cantante de la época de principios de los años 80.
Y como pasa en este tipo de situaciones, los involucrados siempre van a negar el suceso. En su caso, el conductor de televisión declaró que no hubo tal relación, pero que su esposa, la señora Dorlé, le solicitó el divorcio al presentador. Es que se sabe, de acuerdo a varios medios, que el polémico conductor estuvo envuelto en el escándalo por diferentes temas. Uno de los que han persistido al paso de los años fue su presunta relación con la cantante, a quien conoció en 1978 cuando ella aún no celebraba su quinceañera y buscaba una oportunidad en los foros para mostrar su talento. Sí, amigos, el rumor cuenta que ella era solo una niña cuando llegó del puerto de Veracruz para probar suerte en la Ciudad de México, aunque nadie dudaba del indiscutible talento de la güerita. Sí se afirma que el señor Velasco se aprovechó de la situación para entablar un romance digno de cárcel con la muy joven cantante. Una situación similar se dice que vivió la cantante Thalía, cuando ella aún no tenía su credencial para votar, pero ya se destacaba por su belleza y tenacidad, llamando así la atención de un pez más gordo que Raúl Velasco. Y hablamos del dueño de la empresa de Televisa, el señor Emilio Azcárraga Milmo, el llamado Tigre Azcárraga. Es que para finales de los años 80 aún era normal que un señor muy poderoso gozara de la compañía de una joven novia, por no decir amante. El 2 era propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, de mi padre, de la época de radio. Es que se rumorea que la actriz fue protagonista de 3 exitosas telenovelas en las épocas de los años 90. La llamada trilogía de las Marías, María Mercedes, Marimar y María la del Barrio. Todo parece indicar que tales producciones fueron el regalo que el Tigre Azcárraga le dio a la joven actriz como pago de su romance, mismo que se dice se dio cuando ella aún era demasiado joven para esos trotes. Y va a cambiar su suerte, que su barrio querido se fue. Las malas lenguas comenzaron a hablar de este tema, porque a pesar de que la cantante ya se había forjado cierta carrera musical en la obra teatral Vaselina y el grupo Timbiriche, fue muy raro que Thalía se consolidara como la actriz mejor pagada en Televisa. Los periodistas de espectáculos no se quedaron con ese rumor y empezaron a especular que Thalía tenía un romance con el Tigre Azcárraga, pero no hicieron mayor escándalo hasta que vieron que María Mercedes tuvo gran éxito en horario estelar. Por supuesto, no era fácil llegar a ese lugar y les parecía muy extraño que una jovencita sin mucha experiencia lo tuviera. Pero no paró ahí. Según Thalía, la producción María, la del Barrio, le hizo ganar el contrato más caro en la historia de Grupo Televisa, lo que alimentó aún más los rumores de relación con el propietario y dirigente de la importante empresa. Sin embargo, este no es el único romance que se le conoce a la cantante, siendo aún menor de edad, pues al parecer, a diferencia de otros casos, a ella sí le gustan mayores, pues hasta la fecha su magnate esposo le lleva la diferencia de 22 años de edad. Bueno, regresemos al pasado, allá en aquellas épocas de inicios de los años 90. La menor de la Sodi Miranda aún no llegaba a la mayoría de edad, tenía 16 años cuando ya andaba de novia de un señor que le llevaba un montón de años y que por supuesto estaba casado. Eso no fue impedimento para que se les viera por todos lados tomados de la mano. Y otro gran detalle, el señor Alfredo Díaz Ordaz fue el productor del primer álbum como solista de Thalía. Es que al parecer, Thalía no daba un paso sin guarache, sabía jugar muy bien sus cartas, y con esa belleza que la caracteriza dejó hechizados a aquellos hombres. De ese primer álbum de estudio de Thalía, se desprendió el sencillo llamado Un pacto entre los dos. Es un pacto entre los dos, un pacto entre los dos. Dedicada a su pareja de ese momento, Alfredo Díaz Ordaz, quien a pesar de estar previamente casado, le prometió matrimonio a Thalís. Sin embargo, esa boda nunca fue llevada a cabo, porque por esas cosas del destino, la muerte los separó. Súper distinguida, y además que ella fue la que tuiteó, ¿te acuerdas? Cuando estaba eso en la tormenta en aquel momento. Los romances de cárcel no terminan aquí, a pesar de que ya se han hablado de varios casos, aún nos faltan más. Dejé los más sonados para el final. Aquí se van a nombrar otras relaciones que no pueden más que causar polémica. En los años 90 y principios de los 2000, existieron grupos como Magneto, Mercurio y Cairo. Todos estos grupos tenían en común que su manager era un señor de nombre Toño Berumen. Posiblemente, no reconocen su nombre, pues se ha intentado tener este episodio muy escondido.
Pero eso no quiere decir que no haya sucedido, es que, si nos escandalizamos por el clan Trevi Andrade, el señor Toño Berumen le dice quítate que ahí te voy. Y es que se dice que dicho productor no se conformó con un romance, sino con decenas de romances con jóvenes de sexo masculino. La diferencia entre los casos que antes mencioné y este es que el productor se sabe que se valía de su posición privilegiada para poder tener novios a diestra y siniestra. Aunque sus relaciones eran más bien de corta duración, el hombre que se rumorea empezó una relación siendo muy joven con el productor es el cantante Eduardo Verástegui. Para muchos, es un secreto a voces que Antonio Berumen tenía una debilidad por relacionarse con jóvenes muy pero muy jóvenes edad. No puedo hacer una descripción de todo lo que pasaba entre este señor y los chicos de los grupos Mercurio, Magneto y Cairo, pero quien se mantuvo fiel a Antonio Berumen por muchos años es el también actor Eduardo Verástegui, quien a testimonio de varios hombres aprendió muy bien las enseñanzas del tal Antonio Berumen. De la capa de la catolicidad. Es muy fuerte esto, yo nunca había escuchado algo así, porque según dice el testigo... Ahora voy a pasar a otro personaje, que también es productor musical y que afortunadamente ya está siendo juzgado por la ley. Hablo del caso del hijo de Rita Macedo, el productor de la super banda Timbiriche, Luis de Llano Macedo. Como se cuenta cuando Sacha conoció al productor, ella solo era una niña, lo sabemos porque todos los integrantes del grupo musical eran unos niños cuando iniciaron su carrera artística. No obstante, al parecer el señor Luis de Llano no encontró ningún problema por la edad de la que se convertiría en su novia. Según se relata, solo esperó algún tiempo para que Sacha creciera un poco más, seduciendo a la joven cantante cuando él tenía 39 años y le llevaba a ella 25 de diferencia. Así que, saquen ustedes la cuenta de la edad que ella tenía en ese entonces. Aunque se trató de minimizar el hecho, era un secreto a voces que el productor tenía una relación con Sacha. Que lo que querían era lo mejor para mí, ¿no? Pero yo creo que Luis lo que quería era lo mejor para mí, y mi mamá, sin lugar a dudas. Mi mamá entendió que Luis realmente me quería y que yo quería. Afortunadamente, sí hubo alguien que intentó separarlo de la joven cantante y esa persona fue la madre de Sacha, quien la sacó de la banda Timbiriche, diciendo que la mandaría a estudiar al extranjero, cosa que sí pasó, pero por palabras de la propia cantante no terminó la relación. Aquí solo por dato curioso, les comento que su reemplazo en la agrupación musical fue Thalía, de quien ya hablamos anteriormente. Este escándalo salió a la luz en marzo del año 2024, cuando Sacha de manera voluntaria decidió acusar directamente al productor. Se sabe que ella nunca pudo superar el trauma que le dejó esta situación y que durante años fue presa del mundo de excesos, por la mala experiencia que esto dejó en su vida. De acuerdo a varios medios, se sabe que hace un mes, en octubre del 2024, la actriz hizo declaraciones sobre cómo va su caso, esperando que las leyes hagan lo necesario para castigar al productor musical. Mi mamá me planteó, ¿por qué no te vas a estudiar? ¿Por qué no te vas un año? ¿Por qué no? Y si regresas y ese amor sigue siendo importante, va a seguir. Gracias a la decisión de ayer, el juicio será resuelto por ministras y ministros del más alto tribunal del país, haciendo posible que se pronuncien sobre cuestiones constitucionales de gran trascendencia, para quienes viven situaciones similares, fijando así precedentes obligatorios que permitan a otras víctimas ejercer su derecho a que se establezca la verdad y se les reparen los daños. Sacha Sokol finaliza con un voto de confianza a las autoridades, en espera de que pronto llegará el final de este largo recorrido, cuando Luis de Llano tenga que aceptar por fin su culpabilidad y las consecuencias de sus actos. Como dicen en mi pueblo, esto no se acaba hasta que se acaba, es que no es el último caso de estas relaciones disparejas, como ya vimos han existido casos de hombres mayores con jovencitas, de mujeres mayores con jovencitos e incluso de hombres del mismo género. Aún nos falta conocer otro caso de un cantante muy popular en la década de los años 70. Se sabe que Rigo Tobar también se sintió atraído por una jovencita, e incluso llegó al altar con ella. Me toma la mano y no me la suelta. Y sigue platicando y con señores y con los hermanos y con lo pero con mi mano así. Te tomaste la foto. Todo estaba maravilloso. En este caso el cantante de música tropical contaba con 30 años de edad y le llevaba 16 años de diferencia. La novia llevaba por nombre Isabel Martínez, quien con los años se convirtió en su viuda. Aquí la situación fue que Rigo no escondió el matrimonio y ante la sociedad, el cantante no negó la relación. Bueno, yo lo conocí en un baile.
Yo vivía en Tampico, Tamaulipas. Ok. Mi familia vivió allá. El último romance de cárcel fue el protagonizado por la cantante Marisela y Marco Antonio Solís, el ahora llamado Maestro Solís o simplemente el Buki. Esta historia es fuerte, pues él en ese momento no solo se aventó a andar con alguien demasiado joven, sino que también estaba en una relación formal con la también cantante Beatriz Adriana. De acuerdo con lo que dicen algunos medios, Marisela cuando conoció a Marco Antonio, ella era 6 años más joven y él ya estaba en sus 20s. Fue clic. Oh, porque las historias de amor, ¿cuántas veces no? No, él era súper nice. Yo en ese lugar donde tú estás sentada he escuchado de que fue amor a primera vista. Se sabe que el amor entre la joven Marisela y el Buki sí logró separar a Beatriz Adriana del señor Solís, aunque a la mera hora, cuando ya se había logrado el objetivo y él ya era un hombre libre, solo continuaron poco tiempo su relación, pues al parecer no eran el uno para el otro. Nice, todo nice, pero yo no sabía que iba a grabar temas de él ni nada. Cuando lo conoces. Hasta aquí el video de hoy. Como siempre agradezco que te hayas quedado al final de este interesante tema, te pido por favor que dejes tus comentarios, nos interesa conocer tu opinión y por supuesto, dejes tu like. Gracias amigos, hasta la próxima.